¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos a College 360, bienvenidos a la casa de la NCAA, un día más en el canal, trayendo lo mejor de la NCAA en español para todos los fans de esta competición que nos encantan. Hoy traigo un programa especial y diferente, porque en este College Devotion traigo un serial con los mejores jugadores europeos con pasado NCAA que están jugando hoy. Hablamos de los de la Euroliga. Próximamente traeremos los de la Eurocup y próximamente traeremos los de la BCL. ¿Por qué he hecho esto? Porque en el canal tenéis subido ya una charla con Eric Vila, el jugador de River Breogán, que traeremos para los que no son donos durante esta semana o la que viene. Y hablando con Eric, no me decía, claro, es que realmente nuestra generación fue la primera que empezó a ir allí, nuestra generación de jugadores top, me decía Eric. No, Eric fue para allá, Omer Yurtseven, David Moretti, me hablaba él de, ¿no? de jugadores top de esa generación. O sea, con el spoiler, Romelu Seven va a salir hoy, evidentemente, como mejor. Uno de los mejores jugadores europeos que jugó en NCAA, David de Moretti saldrá en el de la Eurocup. Dicho esto, ¿por qué hago esto? Porque parece, ¿no? Se dice, ¿no? Que la NCAA está robando jugadores, pero ahora, ¿no? Ahora es cuando empieza a robar. No, la NCAA ha llevado jugadores, a los mejores jugadores europeos, se los ha llevado siempre o casi siempre. Entonces, ahora, bueno, sí, pues hay otros que empezaréis, evidentemente, todo el tema del Nil y demás, toda la película, pero bueno, hoy traigo jugadores top en Europa que pisaron en NCAA para que veáis que siempre han ido para allá. Entonces, la idea es esa. Voy a traer para mí me he hecho un top 10. No están rankeados en el vídeo de hoy, ¿vale? Los voy a poner por posición, digamos así. Hay muy pocos guards, hay solo dos bases. El resto son todos forwards o center, con lo cual más o menos sabéis por dónde voy a tirar. Si queréis empezamos rápido y el primero es un base que me encanta. O sea, me parece que Maódolo es uno de los bases que más me han gustado en todo el tiempo que llevo viendo NCAA, porque es un base mid-major, porque es un base de Columbia, porque puso a Columbia en el mapa, porque puso a la Ivy League en el mapa cuando Harvard estaba en su prime. Princeton no estaba tan bien, pero Harvard estaba en su prime. Columbia era un equipo muy molón. Y aparte, el entrenador de esa Columbia era Kyle Smith, el actual entrenador de Stanford, y en ese staff estaban muchos entrenadores que a día de hoy son head coach, entre ellos un tal Todd Golden, por cierto. Estaba ahí en ese coaching staff de un Kyle Smith que nos hizo disfrutar con aquella Columbia, ¿no? Una Columbia que metía muchos puntos, que era muy divertida, que era un escándalo verlos jugar. Y Módulo era un tipo top 10 de bases de aquella generación de NCAA. Estuvo 4 años allí jugando prácticamente el 90% de sus partidos de titular y era un tío que promediaba 15 puntos, 4 rebotes, 4 asistencias. Fácil. O sea, era un jugador diferencial. Y ya os digo, un top 10 de bases de la NCAA que bueno, se pensaba que podía llegar a más. Yo creo que ha tenido buena carrera, está teniendo buena carrera. Es cierto que a lo mejor, pues yo me esperaba que fuera más diferencial ahora, pero bueno, cerca al final. El éxito que tuvo allí en NCAA fue un escándalo y desde luego uno de los jugadores más top que he visto yo jugar en aquella Colombia, que no era tan fácil verla jugar, pero bueno, algún partido se conseguía de ellos y desde luego que disfrutábamos de aquella Colombia de un Maodolo que además fue uno de los primeros que me impactó, ¿no? Un base alemán, jugón, que dominaba el juego, este de mis jugadores favoritos. Y tengo que reconocer que Maodoro es uno de mis bases favoritos de toda mi historia viendo NCAA, que ya son unos cuantos años. Maodolo estoy seguro que entra en mi top 10 de bases molones de la NCAA y por eso debía estar aquí, porque es un jugador que ya lleva años en Euroliga y que desde luego que lo hizo muy bien en aquella Columbia, que era una gran desconocida para mucha gente, no para todos, por suerte, porque yo, digamos que Maodolo y toda esta gente que formaron un grupo increíble, por cierto, en Colombia, me la pusieron en el mapa y bueno, me hicieron ver que la Ivy League no solo eran Harvard y Princeton, por cierto. Siguiendo con otro base que tenemos por ahí, pues un clásico, ¿no? de Euroliga, de ACB y demás. Jugador fetiche también, por supuesto, ex de Valencia y desde luego que merecía estar ahí. Perdonad el error en la tipografía, es Hermansson con dos Ns. Para la gente que nos escucha, voy a hablar de Martin Hermansson, el base islandés de Alba de Berlín, ex de Valencia, ya sabéis.
muy fan de él por lo que es en Valencia, pero de antes por lo que fue en la NCA. Porque esta es una de las historias que más me han gustado de toda mi vida viendo NCA, no voy a mentir. Porque claro, yo cuando empiezo a seguir las mid-majors y cuando yo empiezo, yo ya llevaba unos años viendo NCA, pero realmente mid-majors yo no las conocía. Claro, en un equipo de la NEC, donde la NEC, pues sabéis que es una de las conferencias más flojitas y demás, pero bueno, es una conferencia que siempre está ahí. Claro, había un equipo que se llamaba Long Island Brooklyn, que por cierto, a día de hoy ha cambiado el logo, los colores y demás, dicho sea de paso. Tenían un par de islandeses, ¿no? Que eran, eran dos jugadores que llamaban la atención. Uno era Fredriksson, si no recuerdo mal, y el otro era un tal Martin Hermansson, que su último año promedió 16 puntos, 4 rebotes, 5 asistencias, casi 2 robos. Un jugador que desde luego era diferencial, pero diferencial por mucho a este nivel, sinceramente. Martin Hermansson, yo lo conocí en NCAA y desde luego que me gustó, más que nada por la historia, ¿no? Es decir, claro, imaginaros la narrativa de dos islandeses hace 10 años en la NCAA, en la NEC, en Long Island, ahí en Nueva York, jugando NCAA de División 1, algo que yo sinceramente pues a ver, quitando a John Stephenson, no conocía a ningún otro jugador irlandés. Y había dos tipos en la NCA, en la NEC, en los cual llamaban mucho la atención. Y luego, claro, pues, la de Martin trayéndolo a Valencia y demás, pues bueno, era un jugador que tenía que tener y un jugador de culto en NCA. Y la verdad que los dos bases que tenemos en el equipo que he contado son dos jugadores de culto, sinceramente, en la NCA. Y ahora traigo a otro que también es del culto NCA por lo que representa, porque es el alemán Nils Giffey, el forward de Bayern de Múnich, ex de Yukon, campeón con Yukon 2 años, en la 2010-2011 y en la 2013-2014. Un jugador que es cierto que Nils Giffey no era un jugador titular indiscutible, ni mucho menos. O sea, en su carrera, pues no tuvo ese rol de titular. eh, en ninguno de sus 4 años, pero era un jugador, sinceramente, que cuando salía cumplía. Pues su último año, sobre todo, sí que el de banquillo, 25 minutos, 8 puntos por partido, 4 rebotes, un jugador con buen tiro de tres. Ese último año, el año que ganan la NCA, la de 2013-2014, lanzando muy bien de tres, con casi un 50% de acierto. Y era ese forward que abría la pista, que ayudaba, ¿no? a esa Yukon, que era un equipazo, lo con Sabas Napier, de Andre Daniels, Ryan Bourright, un tal Amida Brima, no sé si os sonará, a mí sí que me suena, sé que me suena, sí. Bueno, de Amida Brima, campeón de la NCAA. Y era un Nils Giffey alemán, que era algo raro ahí, ¿no? Porque al final era raro ver una Yukon, ¿no? Con todo lo que traía y un alemán ahí. Un caso que a mí me recordaba no sé si, creo que Iván Cruz fue antes a Miami, ¿no? O sea, el típico jugador Iván Cruz, ¿no? Que lo hemos tenido también en el canal, un 3 que lanzaba, que abría el campo, 3-4 lanzaba, jugaba siempre por detrás de la línea de 3, muy buenos porcentajes y un jugador clave en esa Yukon de Borrat y Napier, perdón, donde entraban prácticamente y DeAndre Daniels, hacían un juego muy de usar bajo la pintura, ¿no? Con las entradas a canasta de Napier y Bourride, que eran unos jugadores muy agresivos. Se centraban las defensas, se centraban debajo de la pintura y dejaban a un Neil Giffey que aprovechaba muy bien. O sea, tenía esos tiros desde las esquinas, sobre todo claves, sobre todo ese año, segundo campeonato, y un tío que un alemán que ha ganado 2 veces la NCA, pues evidentemente, tiene que estar en este equipo de All Stars, de Euro All Stars, que están jugando Euroliga con pasado NCA. Otro jugador que tengo que hablar, después es un clásico, ¿no? Un clásico alemán también, ex de Stanford, Oscar da Silva, un jugador diferencial a nivel NCAA, un jugador de culto en Stanford. Ese último año en Stanford fue una locura, promediando 18 más de 18 puntos, 6 rebotes, perdón, casi 7 rebotes, 3 asistencias.
un jugador que es cierto que siempre le ha fallado ese tiro de tres, ¿no? Siempre le ha faltado ese acierto exterior para poder ser un jugador más diferencial. A mí es un jugador que me encanta. Es cierto que su hermano Tristan parece que puede llegar a ser mejor. A mí Oscar da Silva, al nivel de NCAA de Stanford, que es a Stanford de la Pac-12, a ver, no nos engañamos, era lo que era. O sea, Oscar da Silva era ese oasis de, de talento dentro de aquellas Stanford que sinceramente pues eran lo que eran en una Pac-12 que, a ver, es cierto que aquella Stanford, sobre todo el último año de Oscar da Silva, con Jaden Deller, Shea Williams, Spencer Jones, era gente de mucho talento de high school, de John Davis incluso, de mucho talento de high school, pero no consiguió Jared Haase, Jared Haase, perdón, juntarlos bien y hacer un equipo que fuera sobre todo un equipo talentoso en ataque, porque siempre eran de los peores equipos en ataque, no nos vamos a negar, y desde luego que Oscar da Silva era diferencial, pese a que había otros jugadores de mucho renombre, de mucho talento de high school y del panorama americano, de los que tanto les gustan a ellos, que llevaba más la atención, pero Oscar Silva era el mega crack, ¿no? Si buscabas un crack en Stanford, en aquella Stanford, ese era Oscar Silva y merecía tenerlo aquí. Entramos en el Ecuador y en el quinto jugador del cual voy a hablar, ya no es alemán y es otro interesante, porque es el jugador de moda prácticamente en Europa, uno de tantos, ¿no? Uno de esos jugadores de moda es Mikael Jantunen, el jugador, el forward de París Basketball, que estuvo en Utah, estuvo también 2 añitos, solo año y medio. No fue, iba a decir casi testimonial, no, porque el segundo año jugaba muy bien, casi 30 minutos por partido, perdón, casi 30 minutos por partido, 9 puntos, casi 4 rebotes y medio, casi 2 asistencias. El segundo año estuvo muy bien, para lo que se pedía Jan Turner, pero era un jugador que llegó con muchísima fama de talento de Europa. Y es cierto que Craig Smith, el entrenador, no supo darle, perdón, Craig Smith no, Larry Krystkowiak, ya en los últimos años del mito Larry Krystkowiak en Utah, no supo darle ahí el push, ¿no? Que necesitaba una ayuda, por cierto, con gente como Pele Larsson, gente como Brandon Carlson, gente como Timmy Allen, Alfonso Plummer, o sea, era una muy buena. Ian Martínez, que era el de algo sonará, un tal Ryland Jones, o sea, una ayuda muy buena que tuvo un año terrorífico, o sea, 12-13, el récord de ese último año de Mikael Jantunen en una ayuda que, sinceramente, con los nombres que os he dicho, tres con pasado en FA, ¿no? Timmy Allen, Pele Larsson y Brandon Carlson, que han tocado en NBA, esos tres, el equipo para mucho más. Y Mikael Jantunen no acabó de cuajar allí y decidió volverse rápidamente a Europa. Y es un jugador que evidentemente está demostrando que toda esa clase y toda esa fama con la que llegó a la NCAA la está demostrando sin ninguna duda. Un mito, entramos a un mito. El sexto jugador que os traigo es otro alemán. O sea, la verdad, se nota, ¿no? Que al final los alemanes prácticamente siempre han ido a la NCAA, los mejores jugadores de Alemania siempre han ido a la NCAA y desde luego que se nota. Y a mí este tipo, Elias Harris, el pivot de Gonzaga, es uno de esos que a mí no voy a decir enamoraban, pero casi, porque es un tío que prácticamente quitando un partido o 2 partidos, ha sido titular desde su primer año en Gonzaga, recordando que es Gonzaga. Ya sabéis que Jorge Sanz ha venido aquí muchas veces, ahora que, por cierto, Jorge hizo un programón entrando a fallar el domingo, donde muchas cosas que dijo, por cierto, las dijo aquí en el canal, en el 360 hace tiempo, cuando lo tuvimos aquí. Sabes que Jorge siempre dice a Gonzaga, tú vienes a desarrollarte, ya sabes que el primer año no vas a jugar. Pues Elías Harris llega en la 2009-2010 a Gonzaga, no era la Gonzaga actual, evidentemente, pero claro, llegas ahí un alemán que dices, pero este tipo, ¿qué?
y promedia 15 puntos, 7 rebotes, un auténtico jugón. Prácticamente, yo creo que fue el mejor año, sinceramente, de Elias Harris, quizás junto al último, pero bueno, más o menos sus medias han ido siempre por ahí. Él acabó su carrera en NCAA con 14 puntos, 7 rebotes de media en una Gonzaga, a la cual llegó con un tal Robert Sacre de pivot y un tal Kelly Olynyk de pareja de pivots. Ese primer año donde Elias Harris promedió la bestialidad de 7 rebotes teniendo a esos dos de pivots. Solo por curiosidad, voy a ver el resto de temporadas, a ver a quién tuvo de pivots. En la siguiente temporada siguieron ambos, Robert Sacre y Kelly Olynyk, y siendo el 4 Elias Harris, por cierto. Y luego ya en el siguiente año también seguía Robert Sacre. Llegaron al equipo gente como Kevin Pangos y Gary Bell, que luego serían leyendas, allí en Gonzaga. Y el último año, solo ya por curiosidad, sí, Kelly Olynyk seguía por ahí. Y llegó un tal Przemek Karnowski, el polaco, pívot polaco, llegaba allí a Gonzaga. Elias Harris es una mala bestia, o sea, es un jugador que dominó en Gonzaga, no es fácil promediar cerca de 12-8, 13-8 y demás. Y es un jugador de culto, a mí uno de los que más me gustó de aquella Gonzaga, ¿no? Que siempre ha sido un equipo de culto, un equipo con muchos jugones, y Elias Harris fue uno de esos jugadores también que más me llamó a mí la atención, ¿no? Por sobre todo a nivel estadístico y por cómo era jugando, que desde luego yo recomiendo ver partidos de aquellas Gonzagas, que ya se empezaba a ver lo que podía llegar a ser. Y evidentemente Elias Harris fue uno de esos primeros grandes jugadores que tuvo aquella Gonzaga. Y ya empezamos, ¿no? Ya con la batería pesada. Y uno de ellos es Dinos Mitoglou, ¿no? El griego, un jugador que yo creo, pese a que tuvo muy buenos años en Wake Forest, los 3 años que estuvo, el segundo y el tercero titular indiscutible, promediando más de 22, 23 minutos por partido, casi cerca, rondando siempre los 10 puntos, 5 rebotes, más o menos, esas fueron sus medias en el NCAA. Un jugador que es cierto que yo creo, sinceramente, que me esperaba un poco más de él, no sé por qué. Yo creo que no sé si yo o todos nos esperábamos algo más de él, más que nada porque tuvo actuaciones muy sonadas y era un jugador que sinceramente estaba ahí se le escuchaba y yo sobre todo le recuerdo partidos en la ICC, ¿no? De casi 30 puntos, 7 rebotes, 20 partidos 20-10, o sea, tuvo varios partidos de más de 20 puntos, ahí con muy buena cantidad de rebotes y era un jugador diferencial, ¿no? Y la verdad que en aquella Wake Forest que tampoco era gran cosa, sinceramente, aquella Wake Forest de Dinos Mitoglou, que si no recuerdo mal, el entrenador era Danny Manning. Konstantinos Mitoglou llegó a coincidir con gente como John Collins en ese último año allí, y la verdad que creo que tuvo la mala suerte, sinceramente lo voy a decir. Konstantinos Mitoglou tuvo la mala suerte de llegar a esta Wake Forest con Danny Manning en el banquillo. Y yo creo que Dinos Mitoglou con Steve Forbes es un tío que perfectamente podría hacer 15-10 en la NCAA sin ninguna duda. Sinceramente, os lo digo. Y bueno, Dinos Mitoglou, que bueno, estuvo 3 años, tuvo partidos muy sonados, fue un jugador que estaba dentro del panorama nacional, pero que estuvo en un equipo como Wake Forest con Danny Manning, sinceramente era lo que era. Y era uno que fue muy sonado su llegada a Texas. O sea, el bueno de Ioannis Papapetrou, que ya sabéis que ha tenido mil historias y demás. Yo lo recuerdo también porque fue uno de esos, o sea, hace ya mucho tiempo. O sea, Papapetrou llegó a Texas en la 12-13, había jugado en un high school de Florida y yo recuerdo que Papapetrou llegaba como un jugador top europeo, el cual iba a ser
un jugador diferencial en NCAA, que se le va a ver mucho. Y es cierto que solo estuvo un año, ¿no? Al final, él se dejó la NCAA porque llegó la llamada de Olympiacos, para luego acabar en Panathinaikos, por cierto. Claro, él después de jugar el año en Texas, que sinceramente no estuvo mal año, 8 puntos, 4 rebotes en 24 minutos. Claro, le llegó el contrato, ¿no? Le llegó un gran contrato de Olympiacos. Sinceramente, no lo puedo dejar escapar. Un Papandreou que hizo un muy buen año en una Texas con las últimas Texas ya de Ripans que no estaban para nada rankeadas y demás. Eran equipos, la verdad que eh, curiosos, porque mira, me estoy viendo que el base de aquel año era el mítico Mick Kabongo, que era un jugador que iba a romperla y se quedó ahí. Gente como Jonathan Holmes, gente como Sheldon McClellan, gente como Julian Lewis, Javan Felix. O sea, era una Texas que para lo que han sido Texas, desde luego era flojita. Y lo bueno de Ioannis Papapetrou, pues lo dicho, era un jugador con mucha fama de Europa, llegaba allí como un jugador diferencial, estuvo un año porque vio el panorama y llegó la llamada rápida de Olympiacos y evidentemente se volvió al viejo continente a jugar en el equipo de su país. Cerrando ya, llegamos a uno que probablemente haya sido, si no el mejor. Los dos que quedan para mí, en cuanto a nivel estadístico, han sido, si no los dos mejores, pues poco le faltará. Y el primero es Omer Yurtseven, del cual me hablaba Eric Vila en su entrevista, ¿no? Que era un jugador diferencial en aquella época, en su generación, un jugador que venía de jugar en Fenerbahce, que tuvo problemas de elegibilidad y historias, y claro, es un jugador que estuvo 2 años en North Carolina State y el último en Georgetown, que dio el transfer a Georgetown, la 18 y 19 se quedó sin jugar, pero en su último año en Georgetown promedió 15 puntos, 10 rebotes, esto le llevó al draft de la NBA y demás, y se vio que era un jugador diferencial porque en North Carolina State también promedió su segundo año 14 puntos, 7 rebotes, sobre todo ese último año, ese año en Georgetown, desde luego fue el mejor del equipo. Es cierto que en aquella Georgetown estaba un tal Matt McClung, que era un jugador también interesante, pero bueno, prácticamente todo lo que era Georgetown era Omer Yurtseven, ya con Pat Ewing en el banquillo, pero bueno, era un equipo perdedor. Pero Omer Yurtseven, desde luego, os digo que es un jugador que, al igual que hablábamos con Dinos Mitoglou, que tuvo muy buenos partidos, yo le recuerdo a Georgetown un partido de más de 30 puntos, 15 rebotes, no recuerdo, era de non-conference, probablemente se fuera un by game, ¿no? Un partido de otro rival menor, pero bueno, un partido de 30 y partidos de 20-10, un montón. Yo les recuerdo uno con Marquette, contra Marquette, que perdieron de poco, y luego tienen por ahí muchos partidos en North Carolina State también de 20-10. O sea, Jurseven ha sido un jugador diferencial a nivel NCAA y se vio, evidentemente, luego cuando después de ese tercer año, pues evidentemente, no, él volvió, o sea, se presentó al draft, ¿no? Como decía, no fue elegido, volvió a Fenerbahce, pero luego estuvo, después de los años, ¿no? Después de Fenerbahce, llegó la llamada de la NBA y estuvo ahí en Miami, Utah y demás, y ya evidentemente volvió a Europa, ¿no? Pero él sí que es cierto que él, después de su segundo año en North Carolina State, fue al Combine, no le fue bien y volvió, se fue a Georgetown y otra vez empezó el tema del draft, se presentó, pero no fue elegido y se volvió a Europa y luego volvió. Pero sinceramente, Omer Yurtseven, un jugador diferencial en la NCAA, probablemente yo creo que de todos los que os he hablado en este vídeo, el jugador más diferencial de todos. Porque para cerrar, os traigo al bueno de Filip Petrusev, ya sabéis, de la factoría Gonzaga, otro más, que también estuvo en la mítica Montverde Academy, en High School, y Petrusev el último año, el segundo año, que es el año de la explosión, en aquella Gonzaga de la 2019-2020, eh, tuvo un montón de premios individuales, acabó el año con 17 puntos, 8 rebotes,
En una Gonzaga, por cierto, en la cual está gente como Cody Kispert, gente como Joel Ajay, gente como Killian Tilly, gente como Drew Timme, gente como Anton Watson, gente como Admon Gilder. O sea, era un equipo, una Gonzaga interesante que solo perdió 2 partidos ese año. O sea, mítica Gonzaga. Y desde luego que Filipe Petrusev es que la reventó, o sea, sinceramente. El año de Filip Petrusev allí en Gonzaga, el segundo fue una locura. El primero no jugó casi, en ese proceso, ya sabéis, que tiene Gonzaga, pero el ex de Baskonia, entre otros en categorías inferiores, claro, fue diferencial, o sea, fue diferencial. Es cierto que después de su año en Monberg fue reclutado como 4 estrellas y demás. Él estuvo reclutado para la Universidad de Hartford, que eso era muy, muy flojita. Se quitó el reclutamiento y se fue a Gonzaga y ahí desde luego la rompió. Es cierto que pese a tener ese gran año, él acabó saliendo en el número 50 del draft en segunda ronda y se volvió a Europa, se volvió a Mega, luego estuvo en EFES, en Estrella Roja, luego años en la NBA, ¿no? Sacramento, Filadelfia y demás, volvió a Olympiacos y ahora sigue pensando en volver allí. A mí, desde luego, es un jugador que es ese año de aquella Gonzaga mítica, en la cual solo pierde 2 partidos en toda la temporada, uno en la West Coast y el otro en el Madness. Claro, a ver cómo decirlo, ¿no? Es que tuvo partidos de locura, sinceramente. Y no, me he equivocado yo. O sea, pierde dos partidos y es el año del COVID y no hay Madness, ese año 2020. Perdió 2 partidos, uno fue en BYU, me parece, que ya sabéis que esa pista es una locura. O sea, Gonzaga estaba hecha pues eso, era el principal candidato a ganar ese Madness y Filip Petrusev era un jugador de los cuales llamaban la atención y desde luego eran uno de esos top. Así que estos 10 jugadores son los que os he traído hoy. Hay más jugadores, os los voy a nombrar. Roman Sorkin, el jugador de Maccabi que tuvo años muy buenos en Oregon. Jalen Ward, el jugador de Maccabi, el francés que jugó un añito en Wake Forest. Banja Sí, el jugador de París Basketball que estuvo 4 años en New Mexico State. Vasako Privica, el jugador de Partizan que estuvo 2 años en Philadelphia, el segundo, bastante bueno. Y el último, con pasado NCAA europeo, con pasado NCAA en Euroliga, es Nicola Aquele, el italiano alero de Rhode Island, que actualmente juega en la Virtus de Bolonia. Espero que os haya gustado el vídeo de hoy, un vídeo diferente, un College Devotion Express. Si queréis que hablemos de algún jugador en especial, decídnoslo para este College Devotion. Pero bueno, es rigurosa actualidad, la Euroliga manda, ya sabéis, Fenerbahce campeón, se quedaron ahí en el camino, pues en esa Final Four, más de uno de los que hemos hablado hoy estuvo. Y bueno, ya sabéis, seguimos aquí trayendo contenido. Mañana se viene Jorge Virué para hablar del coaching carousel de Creighton. Y bueno, ya sabéis, esta semana acaba mayo y en junio, ya sabéis, empieza el FIBA América Sub-16. Se viene el draft de la NBA en el cual vamos a tener mucho contenido y desde luego va a ser un mes vamos a estar centrados en el draft de la NBA, ya lo vamos a decir. Si hay algún jugador que se compromete con alguna universidad, hablaremos de ellos. Vamos a hablar de esos jugadores que parece que algunos están volviendo a la NCAA. Vamos a hablar de todas las decisiones de jugadores que parece que están entre el draft y la NCAA, quién vuelve, quién no vuelve. De todo eso sacaremos contenido también. Y ya sabéis que de todo eso y de mucho más seguiremos hablando aquí en College 360, la casa de la NCAA. Hasta luego.